vamos a empezar, creo que ya es la hora. Ya es la hora. Falta un minuto. Vamos a empezar antes. Un minuto antes. Bueno, yo soy una especie de animador de esto. Yo no tengo nada que decir, nada que decir. Comentaré en algún momento algo que vean, que no me aguanto. Y la voz y el concepto, espero, las imágenes son los compañeros que están aquí, que no tienen ningún orden, por lo cual voy a aprovechar la autoridad que me da ser animador para decir que va a empezar Philippe Amand, porque está cerca. Después nos vamos a brincar con Mario, así uno y uno. Y al último el maestro de Tavira, que va a cerrar esto. Ese va a ser el orden. En algún momento hablo público, ¿no? Al final no. Sí, sería bueno que, a menos que tengan una duda, así, grave inmediata en alguna exposición, porque al mero final puede que se nos olvide, ¿no? ¿Quién? ¿Por qué? ¿En qué momento? Bueno, tiene la palabra el maestro Philippe Amand. Bueno, buenas tardes. Un poco en reflexión a lo que se ha dicho en las mesas anteriores, en estos días, me gustaría como apuntar algunas cosas acerca de trabajar en espacios convencionales o no convencionales, o esta idea de salirse del espacio arquitectónico como búsqueda para otros estilos. Esto, yo lo que quisiera decir es que luego pienso que hay como cierta confusión entre estilos y calidad. Es decir, siento que cuando hablamos de teatro convencional, como se ha mencionado aquí, a veces confundimos eso, el estilo con la calidad. Es decir, a mí creo que no me desagrada de ningún modo ver una señorita Julia de manera realista, en la medida en que está bien producida y bien hecha. Es decir, creo que en ese sentido es como importante cuidar la calidad de los espectáculos. Y de esta manera pienso que, bueno, yo he sido un escenógrafo que ha trabajado en distintos espacios, muchos espacios arquitectónico-teatrales. Y yo debo decir que pues a mí sí me gusta trabajar en los teatros, con mecánica teatral, con reflectores que apunten todos al escenario, en la medida en que están bien colocados, ¿no? Esto me parece que es una herramienta, la caja escénica, una herramienta útil para nuestro trabajo, ¿no? Pero eso, bueno, no implica que no se puedan hacer espectáculos de otra manera en exteriores, en espacios no arquitectónicos y con otras búsquedas.
Pero bueno, yo la mayor parte de mi trabajo se ha realizado en cajas escénicas y creo que me gusta hacerlo y me gusta como herramienta de trabajo. Otra cosa que quería apuntar es que me parece que también finalmente en estas búsquedas creo que el espectáculo más logrado es el que logra diluir de algún modo las fronteras entre las distintas disciplinas que hay en el teatro, ¿no? En el momento en que ya no sabemos qué le pertenece al diseño del escenógrafo, o qué le pertenece a la puesta en escena, o al diseño de vestuario, cuando se diluyen esas fronteras, creo que es cuando realmente podemos decir que se logra el espectáculo, ¿no? Es terrible cuando salimos de una obra y pensamos qué bien está la escenografía, pero lo demás no, o qué bien está la luz, seguramente porque justamente no había como fusión entre las distintas disciplinas, ¿no? Y bueno, pues voy a apuntar como varios trabajos míos y un poco se nos pidió como hablar de nuestros métodos de trabajo, y un poco yo lo que hice fue ver mi trabajo hacia atrás y darme cuenta de que tengo espacios diseñados basados en distintas técnicas y distintas influencias. Entonces podría hablar de los espacios que están claramente basados en la luz, en los espacios articulados por la propia mecánica teatral, por la tramoya, en los otros que usan muy pocos elementos en escena, o espacios, como se mencionaba el primer día, creados a partir de los elementos que usa el personaje, o otros espacios exteriores intervenidos para un espectáculo en particular. Entonces, bueno, hablando de los espacios creados a partir de la luz como elemento principal, les voy a proyectar esta imagen de Felipe Ángeles, del espectáculo Felipe Ángeles de Elena Garro. Esta escena en particular se diseñó alrededor de un Fresnel de 5000 watts, y eso es todo. Hay unas vías de tren, y ese Fresnel solo estaba colgado en una vara y subía, y entonces eso creaba la impresión de que entraba la locomotora al escenario. Entonces es claramente un ejemplo de un espacio creado a partir de un elemento lumínico, claro, de humo. Y el reflector iba subiendo de intensidad conforme se iba para arriba. Bueno, este es otro momento de la obra. O otros espacios creados a partir de la luz. Tengo aquí otro ejemplo. Esto es un Ultramar, que era una caja de luz. Un espacio creado a partir de una caja de luz. Esto lo hice cuando todavía no existían no existían en nuestros teatros los LEDs, y había que, jugué con los colores con reflectores convencionales, ¿no? Entonces los espacios se iban dando de manera muy abstracta a partir de la luz. Aquí hay otro ejemplo que se hizo en el Sor Juana, que es Encuentro de Claridades, que es otra vez con el mismo concepto. Aquí son dos cajas de luz, una exterior, una interior, y con esas dos cajitas de luz se articulaban todos los espacios internos, exteriores y demás. Aquí hay otro ejemplo de una obra anterior.
extras, que también los espacios son acotados. De hecho, empezaba así, con un foco colgado en el escenario, y los espacios se iban acotando mediante, claro, formatos de fondos negros, pero en gran medida a partir de la luz. Entonces crecía el espacio, se reducía, cambiaban las atmósferas, los momentos del día, todo a partir de la luz. Aquí hasta entraba un carro en escena, eran 2 reflectores, realmente nada más. Y luego, bueno, un ejemplo de un espectáculo articulado a partir de elementos escenográficos sobre tramoya, etc. Santo Juan de los Mataderos, que tenían elementos escenográficos que, combinados de distinta manera, iban transformando los espacios. Entonces había 2 grandes escaleras, más una escalera que venía del foso de orquesta, y entonces con los carros de atrás para adelante sigan creando de pronto aquí la escalera con un telón convertía el espacio en otro lugar. Y luego espacios con elementos mínimos. Entonces aquí voy a mostrar unas fotos de Los Perros, de Elena Garro también, que es un techo de carrizo y en simetría, un piso de arena y nada más. Y con eso se hacía toda la obra. Y por último, bueno, no por último, para seguir un espacio que diseñé este año en el Sor Juana, aquí en la UNAM, y donde trabajé con un director joven, Marco Vieira, en donde nos propusimos trabajar con un elemento, que cada personaje tuviera una tabla y que con eso construyéramos absolutamente todos los espacios del espectáculo. Y entonces sucedían estas cosas. Los actores trabajaban cada uno con su tabla y en combinación construían los espacios. Yo diseñé un tablado en el escenario, y que era como una continuación de estas mismas tablas que ellos usaban, y luego luz, ¿no? Otra vez. Pero en concreto un solo elemento, la tabla. Era hace una vez, Jaime Chávez. Otro espectáculo con elementos así es unos cuantos tiquetitos que hice con Mauricio García Lozano, que ahí había músicos en escena. En concreto todo se articuló alrededor de la música. Los músicos estaban sobre el escenario y los elementos que trabajaban los actores iban articulando todos los momentos de la obra, y con unas pantallas simplemente y luz se armaban todos los espacios del espectáculo. Por último, es un espacio intervenido. Esto fue en Monterrey, en el Horno 3 de Fundidora, un espectáculo con Jorge Vargas, en donde intervenimos el edificio, y diseñé ahí un espacio de contenedores al pie del Horno 3 de Fundidora para articular todo el espectáculo. No sé cuánto tiempo me queda, voy a tratar de ir rápido. Porque alguien preguntaba sobre los referentes. Entonces yo quise hacer como un ejemplo de cómo se puede utilizar un referente. Regresando al espectáculo Ultramar que les mostré, quería mostrar el trabajo de este fotógrafo, que fue el referente que utilicé para esa obra en particular. Y lo que hace este fotógrafo es bien interesante, porque toma fotos de los personajes en su lugar de trabajo. Aquí
estamos viendo un minero en su lugar de trabajo, y lo que hace es que coloca un telón atrás para borrar el espacio, para eliminar el espacio real. Aquí estamos viendo un clochard, seguramente debajo de un puente de París, y no vemos el espacio que hay detrás. Y entonces se queda con el personaje y borra el espacio, lo saca de la realidad. Y entonces, aquí vemos la verdulera y seguramente en el mercado, ¿no? Pero no vemos el espacio en el que están los personajes. Y entonces su asistente tomó fotos de cómo era el dispositivo de él tomando la fotografía. Y entonces sucede esto. Es decir, el personaje está en el lugar y está un telón ahí, un telón teatralísimo que oculta lo que hay detrás. Y todo es así. Incluso personajes que ni salen en el cuadro, ¿no? Pero que le hacen sentir al personaje que está en escena el contexto en el que se encuentra. Y entonces la espacialidad está ahí, en esa abstracción del telón pintado. Y entonces suceden estas cosas, ¿no? Nos concentramos en el personaje y nos alejamos del espacio donde se encuentra. Por ejemplo, aquí el presidente de la República de Francia, en el Palacio del Eliseo, y entonces borra el Palacio del Eliseo para tomar la foto al presidente. Y entonces sucedió esto, fue la caja de luz que les mostré y un telón, y todos los espacios se resolvían con ese telón pintado, con los personajes adelante. Entonces, de pronto ahí están en la cámara, luego en una sala probablemente, y en la abstracción de la caja de luz. Entonces, bueno, lo que quería llegar es cómo un referente de pronto puede tener una influencia directa en un diseño, ¿no? Porque alguien lo preguntaba ayer. Yo por último, no sé si me das un minutito más, Alejandro. No, bueno, es que han sido muy estrictos con el tiempo. Por último, quería hablar de lo que yo llamo dispositivo escenográfico, y tiene que ver un poco con mi proceso de trabajo. Porque más que diseñar, cuando abordo el trabajo de una obra, más que pensar en cada uno de los espacios, lo que busco hacer es encontrar como la solución de lo que yo llamo dispositivo escenográfico, que es el elemento alrededor del cual se pueden articular todos los espacios de la obra. Entonces voy a poner de ejemplo el Círculo de Cal, que hicimos en el teatrito de la Compañía Nacional de Teatro. Y todo empezó, obviamente en la obra hay espacios exteriores, espacios interiores, múltiples espacios. Es importante decir que nos interesaba trabajar con la máscara, y que pues, todo era un cómic, y que entonces a partir del cómic me obsesionan a mí las perspectivas, ¿no? Entonces hay una escalera en Ucrania, en Odessa, que está construida con perspectiva. El escalón de hasta abajo es mucho más ancho que el escalón que está hasta arriba, ¿no? Y eso le da una sensación de profundidad impresionante. Es la escalera donde se filmó la película El acorazado Potemkin, con la famosa escena de la carriola que va bajando. Y entonces, a partir de esa escalera, y como había espacios exteriores, también se hacen cultivos en espacios escalonados, ¿no? Y entonces tomé como elemento esa escalera para que alrededor de ella sucedieran los demás espacios, ¿no? Y entonces llegué a esto, que es una escalera igual, donde el escalón de hasta abajo es mucho más grande que el de hasta arriba. El último escalón mide 2 centímetros. Y entonces los actores tienen que trabajar de la escala real a una escala
extremadamente reducida en la perspectiva. Y entonces, después, alrededor de ese elemento, que es en concreto el dispositivo escenográfico en el que está basado la construcción del espacio, se construyeron los demás espacios. Y entonces había espacios exteriores. Es en un teatrito de 10 metros de fondo, quiero que sepan, esto sucedía en un espacio muy pequeño. Y entonces se hacían los múltiples espacios. Obviamente retomamos de esa de la Carriola. Y bueno, espacios interiores, ríos y el juicio final.